Hola, bienvenido a la señal de Arturo y Gema, soy Arturo Valderas. ¿Pueden las enfermedades ser consecuencia de las heridas emocionales de nuestro niño interior? Pues indirectamente sí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para defenderse. Tenemos un instinto, ese instinto no nos pregunta, no nos pide permiso. Es un instinto, es decir, está biológica, celularmente instalado en nuestro ser, que es el instinto de conservación, que tiene como propósito la autoconservación de la vida, de la integridad física y también tiene como propósito autoprotegernos de cualquier peligro o daño que nos pueda ocurrir. En la actualidad son pocas las amenazas físicas que tenemos. Leones, tigres, leopardos, pues ya no son una amenaza en nuestra vida cotidiana, en las ciudades, etcétera. Pero seguimos estando expuestos a peligros o amenazas de otro tipo, que son aquellas amenazas interiores que nuestra propia mente va creando y es la percepción de peligro. Es la percepción de que existe un peligro que me amenaza o una serie de peligros o que yo estoy en peligro. Esta percepción es interna. Generalmente se puede expresar como algo malo va a pasar, no sé qué va a pasar, pero es esta sensación de estar en peligro. Y el peligro puede ser algo malo, me va a pasar a mí, en mi salud, en mis emociones, en mi entorno, eh, peligros de la pareja, de la relación familiar, peligros en el trabajo, peligros, riesgos económicos, miedo a agresiones, miedo a quedar perjudicado por el entorno, etcétera. Entonces, esta preocupación o esta percepción de amenaza, el cerebro la registra igual como si estuvieran ocurriéndome en el momento presente. Por ejemplo, yo puedo tener temor de que no voy a poder pagar una deuda que tengo la semana que viene. Sí, en el tiempo es la semana que viene, no es hoy. Pero cuando se activa la percepción de que estoy en un peligro, el cerebro percibe y reacciona como si en este momento ya estuviera estando siendo lastimado por ese peligro. ¿Y qué pasa con esa percepción? Puede ser que sea real, pero insisto, en general estamos poco sujetos a peligros reales, más bien son percibidos. Es que puede pasar esto, es que puede ocurrir aquello, es que podría suceder aquello, que es siempre peligroso, amenazante, dañino. Y lo importante es esto, cuando yo percibo, creo que estoy en peligro, o que voy a estar en peligro, o que estoy en riesgo, cuando percibo una amenaza, el hipotálamo, que es una partecita que está en el cerebro, se activa. ¿Y para qué se activa? Para generar una señal de alarma. Así como cuando un barco de guerra está con su radar funcionando y de repente aparece un puntito ahí que no saben qué es, inmediatamente se activan las sirenas, las alarmas en el barco, porque puede ser que ese puntito sea algo peligroso y hay que prepararse para defenderse. Entonces, esta señal que activa el hipotálamo, esa señal de alarma, manda a través de los canales neuronales, por impulsos neuroeléctricos, hormonales incluso, señales glandulitas que están arriba de los riñones, que se llaman suprarrenales, precisamente supra arriba renales de los riñones. Y estas glándulas suprarrenales
disparan un torrente de hormonas para generar toda una serie de cambios en el cuerpo, desde el cerebro, la cabeza, el cuerpo, los órganos, músculos, etc. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo se disponga a defenderse. Eh, las hormonas más conocidas de, de esta condición son la adrenalina y el cortisol. Las llamamos las hormonas del estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es esta modificación que estas hormonas generan. Hay que recordar que las hormonas son transmisoras de instrucciones para todo el cuerpo, para que todo el cuerpo modifique su actividad y se prepare para defenderse. Imaginemos de nuevo el barco de guerra que percibió ese puntito, disparó la alarma y la alarma activa todo el movimiento en el barco. Todo el mundo, los que estaban en el comedor, dejan la comida, corren a ponerse sus cascos, su uniforme, sus botas, los que estaban descansando igual, los que estaban jugando, etcétera. Todo se activa para defenderse. Se van a sus puestos de defensa y ataque. Entonces, estas hormonas, lo primero que generan es un impacto en las emociones. Empezamos a generar el miedo, el temor, la angustia, la ansiedad, que se experimenta en todo el cuerpo. Inclusive hay personas que tensan las manos, porque ahorita vamos a ver el efecto en el cuerpo. Pero en el caso de las emociones, que también están generadas por el cerebro, aparecen, decía, el miedo, el temor, la ansiedad, la angustia, la depresión, la ira, el enojo, la irritación. Y estas mismas hormonas que se distribuyen y llegan hasta el último rincón del cuerpo, lo disponen, lo modifican para defenderse. Entonces alteran la digestión, se producen cambios importantes en la digestión, se paraliza, etcétera. Llegan a la cabeza, el sistema cardiovascular, el sistema muscular, el sistema de sueño y descanso, el metabolismo, el sistema inmunológico. Entonces, cuando desaparece el peligro, pues desaparecen también estas hormonas en el cuerpo. Pero si nosotros entramos en la etapa de lo que conocemos estrés crónico, es decir, se activa permanentemente en mi interior esta preocupación y aunque no lo esté pensando, mi interior está alerta con esa percepción de amenaza en el subconsciente, todo el tiempo está nuestro cuerpo con estas hormonas y todo el cuerpo está, llamamos, estresado. Por eso se produce el estrés crónico. Y el problema del estrés crónico es que estas hormonas del estrés, que son, insisto, principalmente adrenalina, noradrenalina, tiroxina y el cortisol, van a estar permanentemente en el torrente circulatorio activando este estado de tensión, que provoca un desgaste en todo el sistema corporal. Por la hiperactividad, por este estado de alerta, un gran desgaste. Por eso, de los primeros síntomas que tenemos es la sensación de cansancio. Estamos consumiendo inconscientemente demasiada energía para mantener el estado de alerta. La tensión muscular, el problema del sueño, estamos alerta y entonces incluso en la noche permanece ese estado, de manera que cualquier ruidito nos sobresalta, nos despierta, ya no podemos dormir, problemas de sueño. El metabolismo se altera, la digestión igual, se puede paralizar relativamente, tenemos problemas de digestión, de evacuación, de colitis, de gastritis, dolor de cabeza, confusión, dificultades para concentrarnos, decía tensión muscular,
Como otro sistema que permanece hiperactivo es el sistema cardiovascular, entonces podemos tener problemas de presión alta, problemas de corazón, problemas de la exceso de presión en el cerebro, accidentes cerebrovasculares, se eleva el azúcar porque, en sangre, porque el azúcar es el combustible que el cuerpo quema, la glucosa, para mantener este estado de activado de estrés. Entonces, se va produciendo, el cuerpo resiste muchísimo, pero tarde que temprano es muy probable que aparezcan alguno de estos síntomas o varios de ellos minando, afectando nuestra salud, nuestro desempeño, nuestra calidad de vida. ¿Y esto por qué? Porque el niño interior herido aprendió que vivía en un mundo que presentaba amenazas, riesgos, peligros de ser lastimado, y aprendió a mantener permanentemente este estado de alerta ante la posibilidad de estar amenazado, en el presente o en el futuro. Entonces el adulto permanece siempre, cuando tiene el niño interior herido, en ese estado de alerta, percibiendo como un radar en el segundo plano cualquier peligro. Entonces, en el presente estamos intentando atender nuestros asuntos, pero la parte emocional aprendió que tiene que estar alerta, atenta, porque en cualquier momento aparece el peligro, se desencadena una alarma y se genera este estado defensivo. Y por eso cualquier señal a veces nos preocupa, nos da temor, nos irrita, nos enciende, etcétera. Y decía, al estar permanentemente en este estado crónico, bueno, evidentemente el cuerpo que resiste mucho, como decía, pues va a tener un costo. Al final de cuentas se va a desgastar y es altamente probable que empecemos a tener problemas de salud. Es importantísimo, por lo tanto, sanar el interior de estas heridas emocionales que son las que mantienen activo este sistema defensivo permanente, el estrés permanente, la alerta permanente, el disparo constante de estas alarmas, todo asusta, todo da miedo, todo preocupa, todo deprime, todo entristece, todo enoja, todo molesta, etc. No es vida. Es importante sanar el niño interior y hay muchísimas maneras de hacerlo. Nosotros lo hemos practicado durante muchos años a través de la consulta, porque en la consulta se puede trabajar y procesar la experiencia de las heridas emocionales. El interior aprende a no estar ya en ese estado de alerta permanente y es capaz de relajarse. Y la relajación implica haber eliminado las hormonas del estrés, estar lleno de hormonas de la tranquilidad, las endorfinas, etcétera, que hacen que experimentemos verdaderamente el placer de vivir. Entonces, bueno, les invitamos a trabajar en su interior. Con mucho gusto nosotros estamos a sus órdenes si desean un seguimiento personal en la consulta o también en nuestras redes sociales tienen muchos recursos, conferencias, cursos que les pueden ayudar en este proceso. Es nuestro deseo que puedan encontrar cada uno en su propia vida un camino de crecimiento, un camino de curación que les dé una vida más saludable, más sana físicamente y emocionalmente más plena. Muchas gracias. Hasta pronto.